Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Liberan a hermanos Miranda Leiva tras 4 días en huelga de hambre. Gracias a Dios nos soltaron a las 2 de la mañana de este lunes. Llevábamos 4 días plantados. Los opositores cubanos Fidel Batista y sus hermanas las mellizas Ana Iris y Ada Iris Miranda Leiva fueron liberadas en la madrugada de este lunes tras permanecer 4 días en huelga de hambre e instrucción penal de la provincia de Holguín. Gracias a Dios nos soltaron a las 2 de la mañana. Llevábamos 4 días plantados. Además, como parte de las acciones represivas emprendidas por la dictadura cubana, los hermanos tuvieron que caminar desde instrucción penal hasta la ciudad, una distancia de aproximadamente 9 kilómetros. Tuvimos que venir desde instrucción penal hasta el centro de la ciudad porque no había transporte a esa hora. Los hermanos estaban detenidos desde el pasado 26 de abril, informó entonces su madre, Maydolin Leiva. Recientemente, la familia de opositores comunicó por redes sociales que abandonarían el albergue estatal de Azcuba, en el que llevan viviendo casi 2 años, e iniciarían una huelga de hambre por sus derechos. En 2022 se manifestaron con carteles que pedían derecho a una vivienda y la libertad de los prisioneros políticos cubanos. En abril, los activistas denunciaron tortura extrema física y mental, pues llevaban 14 días sin agua, con cortes de electricidad de hasta 20 horas, además de la habitual represión en su contra por oponerse al régimen. También en una conversación telefónica con nuestra redacción el mes anterior, la activista Ana Iris Miranda Leiva dijo que los funcionarios del Poder Popular de la ciudad les indicaron que no había fecha para arreglar la turbina del albergue. Los opositores fueron desplazados de su hogar por las presiones de la policía política y en el nuevo sitio sufren de falta de agua, cortes de electricidad de hasta 20 horas y maltratos de las autoridades. Ana Iris Miranda Leiva declaró que las autoridades comunistas solo han dado evasivas y han dicho mentiras. Todo este tiempo hemos estado muy enfermos físicamente y aún así estamos obligados a cargar agua a brazo limpio desde empresas y casas que se hallan en el barrio. Asimismo, la activista denunció que días atrás el jefe del grupo trató de golpearlos cuando cortó la electricidad en el albergue. Los hermanos opositores actualmente tienen un proceso penal abierto por los supuestos delitos de desacato y desórdenes públicos, lo que podría derivar en sanciones de hasta 8 años de cárcel. Y continuamos con más noticias de Cuba. Son una bomba de tiempo. Incendio de moto eléctrica destruye una casa en La Habana. Ahora el amigo de las personas afectadas por este siniestro pide ayuda para ellos. El incendio de una moto eléctrica, transporte muy utilizado por los cubanos en los últimos años, provocó grandes afectaciones el sábado en el interior de una vivienda en Alamar, en La Habana. Según le dijo el reportero, el cubano David Jiménez, amigo del dueño de la moto, dejó el vehículo dentro de la casa y se incendió. Esto le ocurrió a un amigo cercano mío en la zona de Alamar, ayer a las 6 a.m. Ponla para que la gente no las deje dentro de su casa. Son una bomba de tiempo. Las imágenes difundidas por Arego muestran las graves afectaciones que sufrió la vivienda al punto de encontrarse prácticamente inhabilitable. Lo perdió todo. Gracias a Dios, toda su familia está bien. Lograron salir. Una vez más ocurre esta tragedia. Solo que ahora fueron prácticamente mi familia. La suerte que no se perdió ninguna vida, porque dio tiempo de salir de la casa corriendo, pero todo lo perdieron. Ahora el amigo de las personas afectadas por este siniestro pide ayuda para ellas y cualquier interesado en hacer algún aporte puede comunicarse con el número 54-828-401. Cada vez
son más comunes los incendios de motorinas eléctricas en la isla. En ocasiones, solamente el vehículo queda inservible, pero se han reportado causas de grandes daños materiales e incluso fallecimientos. En 2021, una joven de 19 años falleció y otras 2 personas resultaron heridas tras un incendio provocado por la explosión de una motorina en una casa de la ciudad de Matanzas, informaron varios medios locales. El accidente sucedió en el reparto Camilo Cienfuegos, en un inmueble de la calle Novena del Consejo Popular Pueblo Nuevo. La joven murió en el lugar del hecho como consecuencia de las quemaduras severas por inhalaciones y asfixias. Que nosotros los cubanos usemos contra toda persona que viene a alertarnos de algo que tiene que ver con el comunismo, con la dictadura castrista. Es parte de la doctrina, me he dado cuenta. Y esta frase que viene siendo una palabra extremista. Cuando das tu opinión contra algo que tiene que ver con la dictadura de alguna manera y la gente no le cuadra, por romántico, por lo que sea, es extremista. Tú eres un extremista. Es algo innato. Yo me he dado cuenta que es parte de la doctrina. Y no culpo a nadie, porque todos estamos adoctrinados. Si nos criamos en Cuba, de una manera u otra, estamos adoctrinados porque pasamos por sus escuelas y pasamos por ese mecanismo de adoctrinamiento. Así que esto no es tiradera, esto es siempre para... El tema para cerrar ya. Quiero cerrar con el tema de Ana de Armas, con este pequeño análisis de esa falacia cuando nos dicen extremistas, porque estamos señalando la visita de Ana de Armas en Cuba, ¿verdad? No estamos señalando, yo por lo menos, Marcel Valdés no está señalando que Ana de Armas fue a Cuba a ver a su familia, pero esa es una de las cosas que el régimen sabe que puede utilizar para estar en contra de todos los que emitimos un criterio y señalamos esas cosas. El romanticismo de que ella fue a ver a su familia. No. Ella no es primera vez que va a Cuba. Y entonces ahí es cuando ha ido a ver a su familia. A menos cuando no han hecho propaganda. Cuando no han hecho propaganda con su imagen. Hoy día, ella no fue a hacer una simple visita a Cuba. Ella fue a ser usada por la dictadura para su propaganda, la propaganda de la dictadura. Y no hablo de que ella sea comunista, porque el problema es que el que llama extremista es el verdadero extremista, ¿entiendes? El ladrón juzga por su condición y no se ofendan, no lo digo por mal, y tengo amistades y tengo gente aquí en las redes que le tengo mucho respeto, pero cuando tú mencionas que esto es familiar, que esto no tiene nada que ver, la dictadura nos sigue usando. Ana de Armas, Tin Acere, todas esas cosas es propaganda para la dictadura castrista. La dictadura usa el romanticismo y la falsa cubanía, el falso concepto de cubanía, para usarlo a su favor y hacer propaganda. Por supuesto que los que participan en el Tin Acere son los que quieren y se dejan ser usados por la propaganda del castrismo. Ana de Armas es una muchacha que se está dejando usar por la propaganda del castrismo.